a ver. Ya. Ahora sí. Muy buenas tardes todos. Empezamos nuestra clase de hoy. Estamos trabajando lo que es, bueno, habíamos hecho la derivada direccional, la derivada, bueno, el vector gradiente, habíamos visto en la anterior clase, en el que habíamos definido la función nabla, el operador nabla, que nos permite definir lo que es el vector gradiente. Este operador nabla simplemente es este simbolito que está dado de esta forma, en el que necesitas un objeto para hablar de alguien. Solamente nabla es como que nos dice derivada respecto de x, y la coordenada y, la coordenada j y k, pero no nos dice de quién. Entonces, una vez que nosotros le asignamos una función, y la función en un valor numérico, en un par x y, entonces podemos calcular esta expresión que para nosotros significa el gradiente de la función f, ¿de acuerdo? Definida en el punto x, y. ¿En qué consiste este cálculo? Simplemente es la derivada parcial de f respecto de x, coma, la derivada parcial de f respecto de y. Entonces es un par ordenado. ¿Por qué es un par ordenado? Mis funciones acá son funciones vectoriales, en el que mi conjunto de llegada, en este caso, está siendo un vector, ¿ya? Entonces, este es un par ordenado, o lo podemos ver también en sus componentes i, j, de esta manera. Representa lo mismo. Ahora, a partir de este vector gradiente, podemos nosotros ver que la derivada direccional de f en la dirección de u se puede también escribir o calcular, se define como el vector gradiente, todo como hemos calculado antes, por el vector direccional u. Esta multiplicación, por si acaso, es el producto escalar, ¿ya? En otras palabras, este vector gradiente es un par ordenado, si se quiere decir, es un vector. Es un vector cuya primera componente es la derivada parcial de f respecto de x, luego la segunda componente, la derivada parcial de f respecto de y. Como es un vector de R2 y el vector dirección u también es un vector de R2, tenemos el producto escalar entre estos dos vectores, cuyo resultado simplemente es el producto de la derivada parcial respecto de x por a más la derivada parcial de f respecto de y por b. ¿Ya? Entonces, esta es una forma práctica de calcular el vector direccional o la dirección de f en la dirección de u. ¿Listo? Bien. Habíamos visto estos ejemplitos, si recuerdan. La derivada direccional de f en este punto para cuando tenemos una terna, vector en R3, se puede definir de manera similar a lo que habíamos hecho ya antes para un vector en R2. Y fíjense que la dirección, el vector direccional de f respecto de u, en la dirección de u, se puede escribir simplemente como la derivada parcial de f respecto de x por a, derivada parcial de f respecto de y por b, y esta derivada parcial de f respecto de z por c. Lo mismo que aquí habíamos mencionado cuando era solamente 2. Ahora con 3 tenemos una cosa muy similar y la tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, por lo que toca a la función f de 3 variables, el vector gradiente denotado por esta nabla f o grad de f simplemente va a ser de esta forma. ¿Ya? Es una terna, es un vector de R3, cuyas componentes son derivadas parciales de f. Muy bien. ¿Qué más habíamos visto? Esto acabamos de mencionarlo. Esto es lo que ya hemos visto en la parte 12, si no me equivoco, esto. Estos dos que están multiplicados significa producto escalar de este vector con el vector dirección u. Bien. También creo que hemos hecho ya este ejemplo. Entonces nos tocaba trabajar desde aquí, ¿ya? Entonces vamos a continuar y haremos la siguiente observación. Aquí voy a colocar martes, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos observar de todo lo que hemos dicho, hemos recordado en este momento?
Una característica fundamental del vector gradiente de una función es que este vector es perpendicular a la superficie que determina la función. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros cuando calculábamos la derivada, sabíamos que esa derivada era la pendiente de la curva en el punto que estábamos analizando, pero en general nos daba siempre la pendiente. Dependiendo en qué punto lo poníamos o lo evaluábamos, teníamos la pendiente en ese punto y del cual podíamos calcular nosotros su recta tangente. Ahora el gradiente es un vector, dice, perpendicular a la superficie. Entonces, sea cual sea la superficie que tú tengas, como esta, el vector gradiente, que esta es nabla de f, vector, simplemente va a ser un vector que sea perpendicular a la superficie. Ahora lo estamos tomando en este punto, es perpendicular. Podemos tomarlo en otro punto. ¿Qué tal si estamos trabajando en este puntito? Entonces tiene que ser perpendicular. Depende del punto en el que lo evalúes, vamos a tener ahí una perpendicular con la superficie. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice geométricamente lo que representa el vector gradiente. Entonces, si f es una función que depende de estas tres variables, la gráfica que es una superficie, la tenemos ahí. El vector dirección de f en la dirección de u es de esta forma, ¿cierto? ¿Qué significa que sea igual a 0? Que el producto escalar de dos vectores sea igual a 0, ¿qué significaba? Que los vectores eran perpendiculares, justamente esto. ¿Ya? Entonces, a partir de esta función dada de esta forma, tenemos que el vector gradiente es un vector perpendicular. Muy bien, a ver, calculemos algunos gradientes. Tenemos acá un paraboloide que está dada de esta forma, su ecuación, y yo quiero calcular el gradiente del paraboloide en este punto. Entonces, ¿cuál es el gradiente? Simplemente va a ser, vamos a calcularlo con calma, acá abajito lo pondremos esto que ya tenemos. ¿A qué va a ser igual el gradiente de ese paraboloide? ¿Qué es lo que yo necesito calcular? Primero, mi función, podemos decir, sea f de x, y, z, debería ser igual a, podemos escribir esto como x cuadrado más y cuadrado menos z, y eso está igualado a 0. Entonces, el gradiente de f, el vector gradiente de f, simplemente va a ser igual la derivada. Podemos anotarlo en coordenadas o podemos colocarlo con sus componentes y jk. Derivemos esto respecto de x, sería 2x. Y lo voy a colocar como componente. Más la derivada respecto de y sería 2y, j, más la derivada respecto de z, que sería menos 1. Entonces sería menos 1k. Menos 1k, nada más. Esa sería la derivada respecto de cada variable, x, y y z. Pero en P sub 0, dado en estos puntos, ¿qué va a ser el gradiente? Podemos anotarlo así y podemos anotar, si quieren, acá 1, 3, 10 para indicar el punto. Y evaluamos. Aquí sería 2 por 1, 2, 2i, más 3 por 2, 6, j, menos z hay que reemplazar por 10, pero z no tengo acá. Entonces se queda nomás como menos k. O si prefieren esto como vector, 2, 6, menos 1. Ese es el vector gradiente para esta función, para el paraboloide. Esto es en general, pero a partir de esta forma yo puedo encontrar en el punto precisamente 1, 3, 10 y es de esta forma el vector. Fíjense ahora en el gráfico. Este es un paraboloide que tiene, bueno, esta es la gráfica que representa esta ecuación, más o menos. Lo que tenemos es lo siguiente. ¿Dónde está el vector 1, 3, 10? El vector 1, 3, 10, si se fijan, aquí tengo 1 para x, 3 para y.
y 10 para z. Por acá arriba va a estar el p sub 0. El vector gradiente me dio de esta forma, que es 2x, 2y y menos 1, que evaluado en el punto 1, 3, 10 es 2, 6, menos 1. ¿Dónde se encuentra ese punto? Podemos contar aquí 2 para x, 6 para y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos este punto por acá más o menos en el plano y luego bajamos una unidad. Entonces tenemos el menos 1. Es un vector que está en este sentido. Este mismo vector, que lo vemos acá, tal cual está, nosotros podemos copiarlo y paralelamente subir a la altura del p sub 0. Ese es el vector que estamos identificando acá como 2, 6, menos 1. Este vector, la forma como está dada, así, la podemos ubicar a partir del origen, ¿cierto? Pero el vector no se encuentra acá, es un vector que tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces lo movemos, podemos copiarlo tal cual está. Vamos a copiarlo así a ver si se puede. Aquí tienen el vector. Lo voy a llevar acá un rato. Lo vamos a limpiar un poquito para que lo podamos llevar, trasladar ahí. De manera que sea perpendicular a la superficie. Este es el vector del tamaño y la forma, todo. Y lo vamos a ubicar donde está el p sub 0. Y listo. Ese es mi vector gradiente, que es perpendicular gráficamente, perpendicular al paraboloide en ese punto P sub 0. ¿De acuerdo? Nada más. Eso es lo que hemos calculado. ¿Listo? Entonces, como el vector normal, como el vector, ¿qué más hemos visto? Vector normal por el momento, ¿no? Que es perpendicular a un plano. En este caso de las superficies tenemos el vector gradiente que lo tenemos gracias a la derivada. ¿Bien? Muy bien, espero que está claro. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que no es difícil calcularlo. A ver, no, antes de pasar a maximización, necesito que hagan ustedes esto. A ver, vamos a dar este ejemplo. Dice, halla la ecuación del plano tangente y recta normal a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 al cuadrado. En el punto p sub 0 igual p sub 0 1,2. Este es el punto. Entonces necesitamos escribir la ecuación del plano tangente. ¿Cómo escribimos? Para empezar, ¿qué es esta ecuación? Esta ecuación es una esfera de centro en el origen y radio 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos más o menos así. Vamos a dibujar un poquito. Así. Más o menos. ¿no? Aquí era que me pase un poquito más, ¿no? Así más o menos. Digamos que este es el espacio R3 y lo que tenemos ahí es una esfera. Vamos a dibujarlo así, que sea esto una esfera de radio 3. Más o menos se va a encontrar por ahí. ¿Bien? Ah, mire, me salió 3 aquí en el eje Y. Entonces estamos bien. Esta es mi esfera, pero para que se vea como una esfera la vamos a dibujar así. Por acá. Me salió muy... Ya, así. Esta es la esfera que tengo en el espacio y lo que me interesa es encontrar la ecuación del plano tangente y la recta normal en el punto, perdón, 2, 1, 2. ¿Dónde está el punto 2, 1, 2?
Punto 2, como esto es una esfera de radio 3, entonces está por acá, ¿no? 1, 2, más o menos debe estar por acá adentro. 1 para Y, más o menos por acá. Y 2 para Z. 1, 2, más o menos por acá. Ahí está el punto 2, 1, 2. Y lo que quiero es encontrar este plano. No está muy... Más o menos, entonces mi plano tangente debería ser de esta forma. Yo sospecho que debería ser de esta forma. Y este plano lo toca a esta esfera solo en ese punto. ¿Ya? Ese es el punto de tangencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a escribir la ecuación de este plano? ¿Cómo lo hago? ¿Qué nosotros conocemos de la ecuación del plano? Conocemos el punto por el que pasa, y si se acuerdan, la ecuación del plano está dada de esta forma, una de las ecuaciones, en el que x sub 0, y sub 0 y z sub 0 representan el punto por el que pasa el plano. En mi caso sería el punto P sub 0, ya lo conozco. ¿Quién era A, B y C? ¿Me recuerdan? ¿Qué era ABC en la ecuación del plano? A ver. Muy bien, Juan Lenin, era el vector normal. En mi caso, ¿quién es mi vector normal? Yo no conozco el vector normal. El vector normal tiene que ser un vector de la forma que sea perpendicular, en este caso al punto P sub 0. Entonces, no sé cómo podemos dibujar, aquí más lo voy a dibujar, si se puede ver que sea perpendicular al plano. ¿Ya? Ahí está, que sea perpendicular. Esto debe ser mi normal. Si yo conociera las coordenadas de esta normal, serían mis coordenadas A, B y C. Y con esto ya podría escribir la ecuación del plano. Pero como no conozco, tengo que ver la forma de determinar. Y hace un momento hemos dicho que el vector gradiente es un vector perpendicular a la superficie en un punto. Entonces yo puedo calcular la derivada, calcular en realidad el gradiente para esta función, que es una superficie, su gráfico, que es la esfera. Y si yo encuentro el vector gradiente y lo evalúo en este punto, voy a tener exactamente el vector normal. Ese gradiente va a coincidir con el vector normal. Entonces voy a tener mis coordenadas A, B y C. La voy a reemplazar aquí y listo, ya tengo la ecuación, la ecuación del plano tangente. Entonces vamos, diremos, sea f de x y z, la función que se puede escribir como x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, menos 9. Este 3 al cuadrado lo hemos llevado al primer miembro. Igual a 0. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a calcular el gradiente. ¿Cómo calculamos este gradiente? Luego, diremos el vector gradiente en x y z, pondremos así. Simplemente es la derivada. Podemos anotarlo como componentes o como coordenadas. Haremos con componentes. La derivada de la función respecto de x es 2x y respecto de y es 2y j, respecto de z es 2zk, igual a, en este caso, bueno, esa es mi derivada, no necesito igualar a nada. El vector gradiente es las derivadas parciales. Evaluado ahora el vector gradiente en el punto que me da 2, 1, 2, ¿qué va a ser? 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2j, más z es 2 por 2, 4k. O en otras palabras, esto es 4, 2, 4.
este es mi vector gradiente, ¿de acuerdo? Entonces diremos así, el vector normal que estamos buscando coincide, o es exactamente, es el gradiente. Entonces, n es igual a 4, 2, 4. Y con el punto P sub 0, 2, 1, 2, tenemos la ecuación del plano tangente. Que sería A, voy a copiar allá por favor, tangente. Haremos todito, que sería de esta forma. ¿Listo? Entonces mi A vale 4, esto va a ser 4x menos 2 más 2, y menos 1, más 4, mi C vale 4, z menos 2, el punto z sub 0. Esto igual a 0. Y listo. Esta es la ecuación del plano tangente. Pero no es todo lo que me pedía en mi ejercicio. El ejercicio también me pedía la recta normal a la superficie en el punto, en el mismo punto. ¿Cuál sería la recta normal? Pues geométricamente la recta normal es la recta que pasa por este punto, que coincide con el vector normal. Podemos dibujarla a ver si... Podríamos hacer coincidir acá con el vector normal y es una recta que va a atravesar, si quieren, la esfera. Esta es la recta normal. ¿Ya? Entonces, para escribir la ecuación de una recta, nosotros necesitábamos un punto por el que pase, ya conocemos, es el P sub 0, y una dirección. Y la dirección no es más que el vector normal o el gradiente que acabamos de calcular. Entonces, escribir la ecuación de la recta normal no es nada complejo. Diremos entonces, y la recta normal a la superficie con dirección. La notación que nosotros hemos utilizado cuando hemos hecho rectas le hemos llamado A, ¿sí, no? Con dirección A, que va a ser el mismo del vector normal, es, y que pase por el punto, ¿no? Es x menos x sub 0 sobre A igual a y menos y sub 0 sobre B igual z menos z sub 0 sobre C. Entonces significa esto que va a ser x menos x sub 0, ponemos aquí, la dirección A pasa por P sub 0, que era 2, 1, 2, es esto. Entonces va a ser x menos 2 sobre 4 igual y menos 1 sobre 2 igual z menos 2 sobre 4. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación de la recta normal. Nada más. Geométricamente ya nos dice cuál es. Tenemos que el punto y tenemos la dirección, entonces solamente es escribir la ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, aquí había otro ejercicio. Antes de máximos y mínimos. A ver esta, primero haremos. Esto más, terminaremos con esta parte. Ejercicio para ustedes. A ver, diremos sobre la superficie z igual a x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y, coma, haya un plano tangente
que sea paralelo al plano este. A ver, ¿a cuál plano? Al plano pi, que va a estar dado de la forma 2x menos 5y menos z más 5 igual a 0. Ese es mi plano. ¿Bien? Entonces yo necesito escribir, bueno, ustedes necesitan escribir la ecuación de un plano tangente a esta superficie que sea paralelo a esta. ¿Ya? Gráficamente podemos ver lo siguiente. Podemos decir que, digamos que este es el eje de coordenadas, el espacio L3, pongamos así, digamos, ¿ya? La superficie, no necesitamos graficarla con exactitud, ¿cuál es? La vamos a dibujar algo de manera general. Esta es la superficie. Digamos esto. Esta es la superficie que tenemos aquí por ecuación, z igual a x cuadrado menos 2y todo eso. Lo que también tenemos es la ecuación de este plano. La ecuación de este plano puede ser un plano de esta forma, que sea paralelo, a ver, que sea, como es un plano tangente, tiene que ser un... Imaginemos este plano. Este plano no sabemos si toca la superficie. Imaginemos este plano que tenemos por acá y lo vamos a dejar más o menos, a ver, plano tangente. Que sea. Supongamos que este plano está por acá. Está muy grande, ¿no? Lo vamos a reducir un poquito. Pongamos que el plano está por acá arriba. ¿Ya? Yo necesito escribir otro plano. Este otro plano tiene que ser paralelo a este, es paralelo a este, pero tiene que ser tangente a la superficie, en algún punto de tangencia. Entonces, ¿cómo es que voy a determinar eso? Este plano se supone que a la superficie lo debe tocar en un punto. Es un plano tangente a la superficie. Entonces, yo conozco esta ecuación. Este es mi plano pi. Y ahora necesito encontrar la ecuación, digamos pi sub 1, necesito encontrar la ecuación del plano pi sub 2. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué cosas conozco y qué cosas necesito? A ver, díganme, por favor, para que podamos escribirlo. Hace un momento hemos visto que la ecuación para escribir la ecuación del plano necesitábamos esto, ¿no? Esta es la ecuación y yo necesito conocer ABC y el punto por el que pasa. Esa es la ecuación del plano. Entonces, ¿qué necesito aquí? ¿De qué me sirve saber que este plano pi sub 1 que le estoy llamando es paralelo al plano que quiero encontrar? Digamos pi sub 1. Que sea paralelo, ¿qué significa? Geométricamente, ¿qué significa? A ver. Un vector normal. ¿Qué es eso? Juan. No tiene micrófono, Juan. Ya. Bueno, geométricamente esto va a significar que el vector normal del primer plano, no sé, digamos que este fuera el vector normal del plano pi sub 1, el plano pi sub 2 va a tener un vector normal igual a este, o sea, o paralelo a este. Son vectores paralelos. En otras palabras, comparten el mismo vector normal. Entonces, sea cual sea el vector normal, como yo ya conozco del vector del plano pi sub 1, el vector normal para el plano pi sub 2 va a ser el mismo. Y lo que decía su compañero, digamos que por aquí está pasando, ya atravesándolo. En este vector, en este plano, perdón, pi sub 1,
¿Cuál es el vector normal? Pondremos así, como el vector normal de pi sub 1 es, pondremos así, normal 1 voy a colocar ya. ¿A qué es igual? Simplemente 2 menos 5 menos 1. Eso es correcto. Eso estaba bien, Juan. Entonces, el vector normal para el plano que yo quiero escribir ahora, para este plano nuevo, para el pi sub 2, va a ser el mismo. Entonces, ¿qué necesito ahora para determinar el punto? Porque aquí yo conozco el A, B, C, va a ser el mismo que del plano pi sub 1. Necesito determinar el X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. ¿Cómo puedo hacer eso? Ojo, que ese punto tiene que ser un punto de la superficie, porque ahí es donde vamos a hacer el punto de tangencia. Aquí tiene que haber un punto P sub 0. ¿Cómo podemos calcular eso? A ver, entonces diremos la normal 2 también será igual a 2 menos 5 menos 1. Tiene que ser la misma. Y para determinar el punto de tangencia, necesito más espacio aquí. A ver, aquí. Para determinar el punto de tangencia, vamos a hacer lo siguiente. Coma, sabemos que el vector gradiente es igual a la normal del plano, ¿cierto? El vector gradiente en un punto X, Y, Z tiene que ser igual al vector normal, o sea que al n sub 2 en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a igualar. Entonces calculamos el vector gradiente. Entonces calculamos este vector. Primero, como no conocemos el X y el Z, lo vamos a dejar nomás en X y Z. Ahí está la superficie. Bueno, hay que llevarlo a la forma igualada a 0, ¿no? Entonces, tenemos que calcular esto con f de x y z igual a, la función era x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y menos z. Tiene que ser igualado a 0 siempre, por el signo de z sobre todo. Entonces vamos a calcular el vector gradiente. Así. Esto va a ser igual. La derivada de la función f respecto de x simplemente va a ser 2xy más la derivada respecto de y va a ser menos 4y más 3, ¿cierto? Todo esto j. Más la derivada de z, que sería menos 1. Menos 1k. Y listo. Luego, igualamos componente a componente. Igualamos componente a componente con el vector normal que nosotros ya conocemos, que era 2 menos 5 menos 1.
Entonces, ¿qué me va a quedar? Este vector gradiente también se puede escribir como 2x, menos 4y más 3, menos 1. Entonces, igualando componente a componente, tenemos que 2x debe ser igual a 2, menos 4y más 3 debe ser igual a menos 5, y menos 1 es igual a menos 1. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, vamos. Aquí mi x significa que va a ser 1. Y aquí mi y, este 3 va a pasar al otro lado con menos 3, va a ser menos 8. Entonces, 4y positivo va a ser igual a positivo 8. Significa que y vale 2. ¿Listo? Y nada más. Ahora, ¿qué hago con el z? Mi z aquí me da una igualdad verdadera. ¿Cómo voy a calcular? Pero nosotros sabemos que z es igual a x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y. Entonces, como yo ya conozco x y y, podemos calcular el z. Si x es 1, 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 2 es 4, por 2 es 8, más 2 por 3 es 6. Aquí tengo 6 más 1, 7, significa que z va a ser igual a menos 8 más 7, significa que z es menos 1. Ya está, ya tengo los x y z, que son este punto, esta terna representa el punto de tangencia. Por lo tanto, escribiremos así, p sub 0, que va a ser 1, 2 menos 1, es el punto de tangencia. Es el punto de tangencia. Y finalmente, la ecuación del plano tangente a la superficie que sea paralelo al plano que se nos pidió o que se nos dio, simplemente va a ser ax menos x sub 0 más by menos y sub 0 más z menos z sub 0 igual a 0. Donde a, b y c simplemente son los vectores, el vector normal que ya teníamos, 2 menos 5 menos 1, y el p sub 0 también ya lo tenemos. Entonces, esto era 2 menos 5 menos 1, y esto me da x menos 1, y aquí me da y menos 2, y acá me queda z menos 1, sería más 1, igual a 0. ¿De acuerdo? Nada más, esta es la ecuación del plano que estamos buscando. Ahora podemos simplificar un poquito siempre. A ver, si distribuimos, vamos a tener 2x menos 2, por ahí voy a tener, menos 5y, menos por menos, 2 por 5, 10, menos z, menos por menos es, menos por más es menos, 1 por 1 es 1. Puede ser así, o simplemente 2x menos 5y menos z, aquí me da 3, sería más 7 igual a 0. Esta puede ser la ecuación del plano buscado. Dado de forma simple, ¿no? Así como lo teníamos en el ejercicio, mi ecuación del plano era de esta forma. Ahora fíjense, miren, voy a copiarlo y voy a llevarlo ahí abajo para compararlo. Plano que tenía. Este es el plano, la ecuación del plano pi sub 2 que acabamos de calcular. Fíjense en el parecido. Lo único que cambia es esto. Y tiene que ser así, porque habíamos dicho que hace tiempo cuando hemos trabajado la ecuación del plano, pues si son paralelos, tiene que coincidir este vector normal. Como cuando tenías ecuación o rectas paralelas, coincidían, ¿no? Sus coeficientes de x y de y. En este caso, para la ecuación del plano, pues también tiene que coincidir esos coeficientes. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay? Sí, Lice, ¿podría dar Dígame. una breve explicación del ejercicio? ¿Sí? Claro. A ver. Bueno, para empezar era para ustedes. Al final terminado escribiendo yo. No me hablan nada ustedes. ¿Qué pasa, chicos?
Les había pedido que este ejercicio lo hagan ustedes. Entonces, tenemos lo siguiente. El problema dice, sobre esta superficie haya un plano tangente que sea paralelo a este plano. Nada más. Nos pide un plano tangente que le hemos llamado nosotros pi sub 2. Necesitamos hallar la ecuación de este pi sub 2. Bajo estas condiciones, que sea tangente, un plano tangente, o sea, tangente a la superficie y además que sea paralelo a este plano pi sub 1. Entonces, lo primero que he hecho es reconocer esto gráficamente. La superficie la he dibujado así, si fuera un pañuelo que les decía una vez, ¿no? Que lo suelto y cae más o menos así. Hemos dibujado el plano pi sub 1 por acá. Y yo necesito encontrar la ecuación de este plano que claramente es paralelo al plano anterior. ¿Cómo voy a escribir esta ecuación? Pues lo primero que hemos identificado es que si son paralelos, tienen que coincidir su vector normal. El vector normal de pi sub 1 conozco, es 2 menos 5 menos 1. Ese mismo vector normal tiene que funcionar para el plano pi sub 2. También debe ser un vector normal para el plano pi sub 2. Entonces es lo que hemos dicho. Como el vector normal de pi sub 1 es este vector, entonces para el plano pi sub 2, su vector normal en el sub 2 también va a ser el mismo. Y lo que nos falta es determinar el punto de tangencia. Porque si yo conozco el punto de tangencia, este punto por el que pasa el plano, y además el vector normal, con eso ya tengo para escribir la ecuación del plano. Entonces, como necesito que sea tangente a la superficie, necesito encontrar un punto que pertenezca a la superficie. Y ese punto la voy a encontrar utilizando el gradiente. ¿De qué manera? Nosotros sabemos que el gradiente es un vector normal a la superficie. Y como yo ya conozco el vector normal, puedo igualar estos dos vectores para poder determinar el punto de tangencia. Como no conozco el punto de tangencia x y z, entonces yo voy a escribir esto, voy a calcular este gradiente en términos de x y z, que está acá. Y ese cálculo que hago, este vector, lo voy a igualar con el vector normal. Igualando componente a componente, logro determinar el x, el y y el z, que lo determino reemplazando en la función original, porque ya conozco x y y. Hago esto porque aquí no hay mi variable z. Entonces necesito encontrar una forma de determinar. Y lo hago reemplazando en la función original. Una vez que he hallado estos puntos, significa que esos son los puntos de tangencia para escribir la ecuación del plano tangente. Por lo tanto, este es el punto de tangencia y solamente nos queda reemplazar en la ecuación del plano. ABC para nosotros es el vector normal. N es igual a 2 menos 5 menos 1, ¿no? Este es mi ABC. Entonces lo reemplazo, x sub 0 y y sub 0, z sub 0 son las coordenadas del punto P sub 0 y listo. Hemos distribuido y hemos llegado a esta forma que es la ecuación del plano pi sub 2. Y por comparación, miren, aquí lo puse la ecuación del plano pi sub 1. Si lo miran, esto es idéntico, ¿no? En sus coeficientes. Significa que estos dos planos son paralelos. ¿Ya? Nada más, pero esto no nos pedía, así que lo vamos a quitar. Y ahí termina el ejercicio. Ahora sí, ¿está bien? ¿Está claro? Sí, Lisa, está claro. Gracias. Muy bien. Ahora sí, entonces, podemos continuar. Bien, lo que sigue ahora es el plato fuerte de este capítulo, ¿ya? Lo que son los máximos y mínimos. A ver, creo que esto no va. Voy a hacer desde acá, ¿ya? Entonces, aquí terminamos con el operador, con el gradiente, que es el operador Nabla, y vamos a empezar esta parte de los máximos y mínimos, ¿ya? A ver, ¿dónde lo tengo? Está acá. Resulta que, al igual que en cálculo 1, luego de aprender a derivar, en este caso derivadas parciales, necesitamos hacer esto de optimización, que es de calcular máximos y mínimos. Entonces, esta es una parte ya un poco más aplicativa, pero todavía necesitamos algunos resultados para poder aprender a decidir si va a ser máximo o mínimo.
No es tan sencillo como cuando teníamos solamente dos variables, una independiente y la otra dependiente. Ahora, en esta función de varias variables, calculamos derivadas parciales y tenemos que saber calcular los puntos críticos que nos van a dar los valores máximos o mínimos y saber si en ese punto crítico es máximo o mínimo, dependiendo de la forma como se presente la función. ¿Ya? No va a ser tan inmediato, pero tenemos resultados que nos van a ayudar a simplificar ese cálculo. Veamos, ¿qué tenemos? Para hablar de máximos y mínimos tenemos una función para empezar de varias variables. R sub 0 es un máximo relativo de la función de las imágenes en este caso. Si en una vecindad de R sub 0, este es el más grande de todos, tiene imagen más grande. ¿A qué me refiero con vecindad? Una vecindad en R3 no es más que una bola, una esfera en todo caso. ¿De qué manera? Una vecindad de R sub 0, podemos tomar por acá el centro de la esfera y este que sea mi R sub 0. ¿Ya? Si este es el centro de la esfera, entonces podemos nosotros, a partir de un épsilon, este es el R sub 0 centro, puedo tomar un radio épsilon y dibujar una esfera acá en R3, está en R3 por si acaso. Y en esta esfera hay varios puntos, ¿no? Cuya distancia con R y R sub 0 es menor que el épsilon, que voy a decir que es el radio de la esferita. Para cualquier punto R que yo tome acá en la esfera, sus imágenes van a estar por acá, en R, en los reales. Dice que la imagen del R sub 0 tiene que ser siempre más grande, mayor o igual que las imágenes de cualquier R de esta esfera. Cualquier R que tú tomes de esta esfera, su imagen siempre va a ser menor o igual que el del F de R sub 0. Voy a colocar F de R sub 0. Digamos que por acá está F de R. Las imágenes de R sub 0, la imagen de R sub 0 siempre va a ser mayor o igual que las imágenes de cualquier R. ¿De acuerdo? Si cumple esta desigualdad, entonces en R sub 0 se tiene un máximo relativo. Y si la desigualdad fuera menor o igual, como la que ven acá, si la imagen del R sub 0 fuera el más pequeño de todas las imágenes de los R's dentro de esta esfera, entonces el R sub 0 se va a llamar mínimo relativo. ¿Ya? Se parece un poco a lo que teníamos en el plano, ¿se acuerdan? Teníamos estos valores, una función, y acá, ¿no? Cerca de este puntito x sub 0, podríamos hablar de un intervalo. En este intervalo, este es el que tiene mayor imagen. Todos los demás están por acá abajo. Entonces, el x sub 0 decíamos que era un máximo. Y en este punto, digamos, x sub 1, en un intervalo de todas las imágenes, este es el más bajo, y todas las imágenes están por acá. Decíamos que el f de x sub 1 es menor a todas las imágenes de los x que están por acá. Entonces, el x sub 1 era un mínimo. Entonces, de manera similar, tenemos ahora, ya no con intervalos, los intervalos ahora son esferas en el espacio R3. ¿Listo? Entonces, se llama extremos de una función a los máximos y mínimos que podamos tener de la función. Si existiera este R sub 0. ¿no? De manera que su imagen sea menor o su imagen sea mayor a todas las imágenes. Entonces vamos a hablar de máximos o de mínimos. Eso se van a llamar valores extremos. Gráficamente podemos ver esto. El gráfico más bonito o el que mejor puede modelar esto es un paraboloide. Aquí tengo un paraboloide, aunque no parezca, ¿ya? Es un paraboloide que nos está diciendo que al estar desde este sentido, tenemos acá un valor máximo en este punto. En el punto x sub 0 y y sub 0 tenemos un valor máximo. Por acá está su z, ¿no? F de x sub 0 y y sub 0. En este otro gráfico tenemos igual el paraboloide y se tiene un valor mínimo. Este es el valor más pequeño que toma la función y ese valor lo toma, es la imagen del x sub 0 y y sub 0. Entonces ahí va a haber un valor mínimo. ¿De acuerdo? Bien.
Para determinar estos valores máximos o mínimos, estos puntos, el x sub 0 y y sub 0, tienen que ser puntos críticos. Entonces, ¿cómo vamos a hallar los puntos críticos? Los puntos críticos simplemente son aquellos puntos donde las derivadas parciales son 0 o no existen. Fíjense, la definición se parece a lo que hacíamos en cálculo 1. Decíamos, los puntos críticos se calculaba así, o cuando la derivada en este punto no existía. Lo mismo estamos hablando, solo que ahora de derivadas parciales, porque tenemos más de una variable independiente. Entonces, el trabajo no está muy lejano de lo que ustedes ya saben hacer. Solo que aquí estamos aumentándole más variables. Bien, los extremos de una función, o sea, los máximos o mínimos, se presentan en los puntos críticos. Sin embargo, no necesariamente en cada punto crítico se tendrá un máximo o un extremo, perdón. ¿Qué significa eso? Dice que los extremos, si hubiera un máximo o un mínimo, como en el grafiquito de acá, ese máximo o este mínimo se van a dar en estos puntos críticos. Si tú identificas un valor máximo, entonces en el punto que se dé ese máximo, se va a llamar este punto crítico. Pero, dice acá, sin embargo, no necesariamente en cada punto crítico se tendrá un extremo. A ver, ¿qué les viene a la mente? ¿Se acuerdan de la función cúbica? Cuando tenías el sistema de coordenadas y tenías funciones como esta, por ejemplo. Digamos, esta es la función cúbica. Si tú calculabas los puntos críticos de esta función, por ejemplo, la primera derivada de esta función me va a quedar 3x cuadrado. Lo igualabas a 0, resulta que hallabas x igual a 0. Entonces, tú deberías concluir que x igual a 0 es un punto crítico. El punto crítico más o menos está por acá. Bueno, mi gráfica no me ayuda mucho, pero todo se va a mover. Está bien. Miren, el punto crítico exactamente está aquí en el origen. Este es el punto crítico. En este punto, en esta grafiquita que acabo de trazar, díganme, ¿hay un máximo o mínimo? Ni una ni otra, ¿verdad? Pero en el x sub 0 es un punto crítico. Pero no hay ni máximo ni mínimo. Pues a eso se refiere aquí cuando decimos, sin embargo, no necesariamente en cada punto crítico se tendrá un extremo, un máximo o un mínimo. No necesariamente. Y este es un ejemplo que lo teníamos de cálculo 1, en el que tenemos un punto crítico, pero el punto crítico no es ni máximo ni mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora en el espacio, bueno, en R3, puede haber puntos críticos que en algún caso nos van a dar máximo, en otro mínimo, y puede haber puntos críticos que no sean ni máximo ni mínimo. Entonces hay que tener cuidado con esos puntos. ¿Y cómo se determina eso cuando tenemos varias variables? Entonces vamos a recurrir lo que es ahora, para determinar esta situación de los puntos críticos en los que no necesariamente van a ser máximos o mínimos, vamos a recurrir a lo que es el Hessian. Y los autovalores. Ustedes ya han hecho álgebra lineal. ¿Qué son los autovalores? Entonces hay que recurrir a alguna otra, no solamente a la derivada igualada a 0 y decir, esto es punto crítico, no es punto crítico, esto es máximo, es mínimo, no. Necesitamos recurrir a otras herramientas, otros resultados para determinar si en ese punto es máximo, mínimo o qué pasa. ¿Ya? Entonces, en dimensión 2, en segunda dimensión, en R2, cuando tenemos el dominio en R2 y la imagen en R, tenemos esta situación. Si la derivada parcial de f respecto a x en un determinado punto x sub 0 y y sub 0 me da 0, entonces, bueno, es un sistema. Y la derivada parcial de f respecto de y en ese mismo punto me da 0, significa que el punto x sub 0 y sub 0 es un punto crítico. ¿Ya? Ahora, este es un sistema.
Este punto debería satisfacer ambas ecuaciones, pero a veces vamos a tener ecuaciones en las que no intervenga y. Entonces es suficiente hallar x de acá, o y de acá, o y de acá, x de acá, ¿ya? La idea es que cumpla esta ecuación. Al reemplazar el x sub 0 y y sub 0 en esta ecuación, me tiene que dar 0. ¿Listo? Entonces, los puntos críticos los vamos a hallar calculando la derivada parcial e igualando a 0. Y la derivada parcial respecto a las dos variables independientes, que en este caso son x y y. Y con eso tenemos los puntos críticos. Ahora, para saber que este punto crítico es un extremo, si este constituye un extremo, o sea, cuando digo extremo me refiero a que si es máximo o es mínimo. Para saber si este punto es máximo o mínimo, vamos a analizar el hessiano. ¿Qué es el hessiano? El hessiano no es más que un determinante, ¿ya? Se denota con este delta, y el hessiano de f, que es delta, está dado por este determinante, que no es más que la segunda derivada de f respecto de x las dos veces, la primera posición. Esto es una matriz de 2 por 2, por si acaso, ¿no? Y esta posición está dada por la derivada parcial de f respecto de x respecto de y. Y por el teorema de Clairaut, ustedes saben que estos dos son iguales, ¿no? Aquí vamos a tener la derivada parcial de y, de f respecto de y luego respecto de x la segunda vez. Esta es la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f respecto de y las dos veces. ¿Ya? Calcular esto, pues a estas alturas del día ya no es problema. Entonces vamos a calcularlo. Calculamos el determinante que es el producto de esta diagonal, que está acá, menos por el producto de esta otra diagonal, que lo tenemos acá. Eso saben calcular. Entonces vamos a utilizar ese resultado para determinar si el punto crítico es un extremo, si es un máximo o mínimo. Ahora, ¿esto qué nos dice? Por el momento no nos dice nada, solamente lo hemos calculado y ya. Resulta que cuando tú calculas el hessiano y lo evalúas en el punto crítico x sub 0 y y sub 0, vamos a tener los siguientes posibles resultados. Puede que tu hessiano te dé positivo, puede que te dé negativo o puede que te dé 0. Hay tres posibilidades por la ley de tricotomía. Si te da positivo el hessiano, luego de calcular, si depende de x, lo vamos a evaluar en el x sub 0, ¿no? En el punto crítico. Una vez que lo evaluemos, si nos da positivo, significa que existe un extremo en este punto. Pues todavía no nos dice si es máximo o mínimo, solo nos dice que existe un extremo. Entonces va a haber máximo o mínimo, no sabemos, pero va a haber uno de estos. Si nos da negativo, simplemente vamos a decir que no existe un extremo en este punto. Significa que ese punto es un punto silla. Ese punto silla es como lo que hemos dibujado hace rato en R2 o de R en R. Hemos dicho nosotros en cálculo 1 que este punto, el 0 en este caso, no era ni máximo ni mínimo. Ahora en el espacio, en R2 como dominio y R como imagen, estos puntos se van a llamar, que no son ni máximos ni mínimos, se van a llamar puntos silla. Y recuerdo que cuando hemos hecho las cuádricas, funciones cuádricas, hemos visto cómo son sus ecuaciones y sus gráficas. Les había dicho que vamos a trabajar con una función, con una gráfica en la que le vamos a llamar punto silla, ¿se acuerdan? ¿Cómo es el punto silla? ¿Les viene a la mente cómo es el punto silla? ¿Cómo era la gráfica? Era como una silla de montar, por eso de caballo, por eso se llama punto silla. Era más o menos, a ver si lo podemos dibujar así. A ver, así más o menos, por acá arriba, así. A ver. Más o menos. Esta es la silla de montar, ¿ya? Esto. Este puntito, por ejemplo, aquí en esta gráfica, que parece aquí como una parábola, es un punto mínimo, ¿no? Donde te sientas. Pero si lo miramos desde este ángulo, desde por acá más o menos, podemos ver que este punto es un punto máximo de esta parábola que está en forma cóncava. Este punto es mínimo para esta función y es máximo para esta función. O sea que es mínimo y máximo al mismo tiempo.
A eso le llamamos punto silla. Entonces, seguramente que cuando el hessiano me dé negativo, en la gráfica de la función, el punto crítico que encontremos se va a tratar de un punto de esta forma, gráficamente. Entonces va a ser un punto sigma. ¿Ya? Lo tercero que puede pasar con el hessiano es que sea cero. Si el hessiano me da cero, simplemente no existe conclusión. No sabemos si va a haber extremo o no va a existir extremos. Puede ser un punto sigma. No sabemos. Entonces, hay que ver otra forma para determinar si ese punto crítico es máximo o mínimo. Una idea es reemplazar los valores, ver las imágenes y compararlos de alguna forma para ver si la imagen es el más alto de todos o es el menor valor de todas las imágenes y decidir si es máximo o mínimo. ¿Ya? Entonces, estos son los posibles valores del hessiano una vez que calculamos el hessiano. Recuerdo, un repaso rápido. Para hablar de máximos y mínimos, yo necesito encontrar puntos críticos. Los puntos críticos lo encuentro calculando las derivadas parciales e igualando a cero. Ahora, una vez que encuentro puntos críticos, no significa que esto siempre vamos a tener en estos puntos un extremo o un máximo o un mínimo. Entonces, para saber si este punto crítico es un máximo o mínimo o un punto silla, vamos a recurrir al hessiano. El hessiano es el determinante de las segundas derivadas. Lo calculamos, lo evaluamos en el punto crítico y si el determinante me da positivo, vamos a decir que va a haber máximo o mínimo en ese punto crítico. Si el determinante es menor a cero, entonces en ese punto va a haber un punto silla. No hay ni máximo ni mínimo. O tal vez podemos interpretarlo como que cumple las dos cosas, ¿no? Hay máximo y mínimo. Pero a ese punto le llamamos punto silla. Si el determinante, perdón, si el hessiano es cero, no tenemos una conclusión concreta. Entonces hay que ver otra forma de evaluar, reemplazando y quizás ahí podamos determinar si es máximo. ¿Ya? Ahora, hasta ahí solamente sabemos que va a haber un máximo o mínimo. No sabemos cuál de los dos. Entonces vamos a recurrir al criterio de la segunda derivada para determinar lo siguiente. Primero, aquí de estos tres resultados del hessiano, uno de ellos es en el que yo sé que existe un extremo. O sea, va a haber un extremo, va a haber un máximo o mínimo. En estos casos, no. Entonces me voy a detener con esto. Si el hessiano es mayor que cero, o sea, positivo, ya sabes que existe un extremo. Para determinar si este extremo es máximo o mínimo, vamos a recurrir a la segunda derivada. Entonces, miramos la segunda derivada de la función respecto a x las dos veces en este caso. Si esto es mayor a cero, en este punto, por si depende de x, lo vamos a reemplazar en este punto crítico. Entonces vamos a decir que en el punto crítico se tiene un mínimo. ¿Se acuerdan de esto? De la segunda derivada en cálculo 1, igual funcionaba, ¿no? Si era positivo, había un mínimo. Si es negativo, entonces va a haber un máximo en ese punto. ¿Bien? Ahora dirán, ¿por qué con la derivada parcial de x? También se puede usar la segunda derivada respecto de y las dos veces. La conclusión va a ser la misma, no hay problema. Lo que sea más fácil calcular y reemplazar. Puede que a veces nos encontremos con funciones bien complejas y reemplazar aquí el x sub 0 y y sub 0 puede ser muy complicado. Entonces trabajamos mejor con la segunda derivada, pero respecto de y. ¿Ya? Ustedes eligen. Siempre podemos elegir el camino más fácil, más corto. La idea no es complicarnos. La idea es utilizar resultados que nos permitan simplificar nuestro trabajo. Luego, es necesario calcular el valor de la función en el máximo o mínimo encontrado. Si me dice que la segunda derivada es mayor a cero, entonces me está diciendo que en este punto hay un mínimo. Y lo que debemos hacer entonces es calcular f de x sub 0 y y sub 0 y decir, este es el valor mínimo. Este es el valor mínimo. En este otro lo propio, ¿no? Calcular la imagen de este punto crítico y decir que aquí tenemos un valor máximo, que este es el valor máximo. ¿En dónde se da ese valor máximo? En este punto crítico. ¿Cuál es el valor máximo? La imagen de ese valor, de ese punto crítico. ¿Listo? Entonces vamos a evaluarlo. Muy bien. Empecemos con los ejemplos. Determina si la función tiene un máximo o mínimo. Bien sencillito. 1. Tenemos esta función, x cuadrado más 2y cuadrado menos 2x menos 8y más 12. Muy bien. Necesito saber si tiene máximo o mínimo.
Para eso voy a calcular primero los puntos críticos. La derivada parcial de f respecto de x igualado a 0, la derivada parcial de f respecto a y igualado a 0. Pues la derivada parcial de f respecto a x, 2x menos 2, y no hay más. Entonces, este 2x menos 2 lo igualo a 0, de donde x vale 1. ¿Listo? Calculamos la derivada parcial de f respecto a y. Aquí baja el 2, 2 por 2, 4y, menos 8. Los demás se considera constante, ¿no? Entonces, su derivada la derivada de esos otros es 0. 4y menos 8 igualamos a 0, significa que y vale 2. Miren, de una derivada he calculado una coordenada y de la otra derivada la otra coordenada. Significa que un punto crítico que yo he encontrado es 1,2. Ok, 1,2 es un punto crítico. ¿Listo? Aquí no hay nada nuevo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver si en este punto crítico f tiene un extremo. Entonces, para eso calculamos el hessiano. ¿Qué es el hessiano? Simplemente es el determinante de estas segundas derivadas. Aquí ya tenía la primera derivada. La segunda derivada aquí va a ser de esta función. Si derivamos nuevamente respecto de x, me va a dar 2. Ahí está el 2. Si derivo esta misma función respecto de y, esto respecto de y, me da 0, no hay y. Entonces, ahí está. Luego derivamos la función, la primera derivada respecto de y, ahora pero respecto de x. Como no hay x, su derivada va a ser 0. Derivamos esta misma función que estaba derivado respecto de y, ahora otra vez respecto de y, que sería la segunda derivada. Y su derivada es 4, nada más. Ahí está. Calculamos el determinante. 2 por 4, 8 menos 0, que sería 8, y vemos que es positivo. Ah, ¿qué significa que el hessiano sea positivo? Significa que existe un extremo. Significa que va a haber máximo o mínimo. Muy bien, entonces ya tengo que el hessiano es positivo, y como este es positivo, sabemos que f tiene un extremo. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, yo voy a ver si ese punto crítico, si ese extremo es máximo o mínimo. Entonces, miramos la segunda derivada. La segunda derivada respecto de x las dos veces, ya la tengo calculada acá, es 2. Y este 2 es mayor a 0, es positivo. Por lo tanto, si la segunda derivada es positivo, sabemos que f tiene un mínimo en este punto. ¿Estamos bien? ¿Cuál es el valor mínimo? Entonces hay que reemplazar este punto en la función original. Esta era mi función original. Entonces, f de x y y también lo puedo corresponder con z, ¿no? Evaluamos en lugar de x y y el 1 y 2, que es el punto crítico. Evaluando tenemos 1 cuadrado, esto es 2 por 2, 4 por 2, 8, 1 por 2, 2, esto es 2 por 8, 16 y el 12. Calculamos esto, lo sumamos, restamos todo y me sale 3. Entonces, el 3 es un valor mínimo. Aquí está el 3. Ya habíamos dicho que era mínimo, ¿no? Entonces, mi gráfica en el punto 1,2, que es el punto crítico, su imagen es 3. En este 3 se tiene un mínimo, como lo que se ve acá en la gráfica. Un mínimo. ¿Listo? Y nada más. Ya está. Entonces, revisen. Primero, puntos críticos. ¿Cómo se calcula? Segundo, hessiano. Ver si es mayor, menor que 0 o igual a 0. Si es mayor a 0, entonces hay extremos. Si es menor a 0, es punto sigla, lo dejamos ahí. O podemos ver la forma de determinar el punto sigla, que es evaluando. Tercero, criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Criterio de la segunda derivada. Y con eso podemos saber si va a ser máximo o mínimo. Nada más. Todo el trabajo se reduce a estos 3 pasitos. ¿Han entendido? Ejercicio para ustedes. Como son 12 ejercicios, voy a parar aquí la clase. Ustedes van a escribir estos 12 ejercicios y me lo van a subir hasta las 6 de la tarde la solución. Con un gráfico así, a grosso modo, así no tan exacto, que muestre que realmente su punto es máximo, mínimo o es punto silla. Si fuera punto silla, traten de hacer la imagen de la función, lo calculan
y seguramente les va a dar este punto, digamos, ¿no? En el, ponte que por aquí tengo mi X sub 0 y Y sub 0, y esta es su imagen, entonces si es punto, si les sale punto silla, pues lo dibujan así, como el punto silla que habíamos dibujado hace un momento. ¿Ya? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Más o menos. Este es un punto silla. Lo dibujan así y lo dejan de esa forma, su dibujito. Y dicen, acá está el punto crítico, ¿no? Este es el punto crítico. No sé cuánto les saldrá el X sub 0 y Y sub 0 y su imagen. En el eje Z pueden dibujar su imagen, les ha salido 5, digamos. Listo. Y ahí lo dejan. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Hoy día quiero que practiquen esto. Hagan este análisis de la misma forma como acabamos de hacer este ejemplito, calculando puntos críticos, calculando hessiano y trabajando con el criterio de la segunda derivada. Luego calculan la imagen y ubican el grafiquito. Empiecen entonces con estos dos. En este momento voy a habilitar una tarea aquí en el Teams, donde ustedes van a subir la foto, mejor si está en PDF, de la solución de los dos ejercicios, hasta las 6 de la tarde. Tienen más de 30 minutos, así que yo sé que lo van a lograr. ¿De acuerdo? Muy bien, eso cuenta mucho participación. Veo que cada vez hay menos asistentes a clases, así que les voy a ir dando trabajitos de esta forma, de manera que eso les ayude a compensar de alguna forma su nota del examen o sus participaciones para que los que participan de clases pues significa que tienen interés de aprender y de aprobar aprendiendo, ¿no? Los que no, quizás están escuchando o viendo el video más tarde en el tiempo que puedan, pero sus trabajos ya no van a poderlo enviar porque esto va a ser hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí quedamos hoy día. La siguiente clase aplicamos este mismo hecho de máximos y mínimos, pero vamos a hacer con los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Bien. Que tengan muy buenas tardes, jóvenes.